Nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge, y antes de todo, gracias al Instituto por esa invitación, porque es un gran placer, un gran honor estar aquí representando el CICR en este curso. Yo sé que ustedes son un grupo bien diverso, es un curso interdisciplinario, entonces, y con quizás niveles diferentes de conocimiento sobre esas temáticas que voy a hablar. Entonces voy a tratar de hacer que no sea demasiado complicado para los que no tienen conocimiento y no demasiado básico por los que tengan. También agradezco a mis colegas del CICR. Yo sé que tenemos dos asesores jurídicos del CICR aquí para asegurar que no cometo demasiados errores. Entonces, si lo hago, por favor, bienvenido para los aclaramientos. Y antes de todo, disculpan por mi pésimo nivel de español. Bueno, entonces, el contenido de esa presentación, primero voy a hablar un poquito, en breves términos, del papel del CICR en la materia del uso de la fuerza y establecer un poco el marco de la presentación. Antes de hablar un poco de las reglas principales sobre el uso de la fuerza bajo el derecho internacional de los derechos humanos, voy a hablar un poquito de las responsabilidades para violaciones y las medidas que se debe tomar para impedir o prevenir violaciones. Y después, como represento al CICR, no voy a excluir completamente de hablar del derecho internacional humanitario, si tengo tiempo. Bueno, el CICR y el uso de la fuerza. La misión del CICR, como lo voy a hablar un poco más tarde con el conversatorio, es de proteger y asistir a personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia. Y ese trabajo incluye la prevención de violaciones de derecho internacional. Y una forma de hacerlo es de hacer la promoción y difusión del derecho internacional que proteja a esas personas. Eso es un trabajo que hacemos con Fuerzas Armadas, con policías, con otros portadores de armas, incluso grupos armados, con gobiernos y parlamentarios y también la sociedad civil. Bueno, yo creo que quizás hay miembros de varios de esos sectores, aparte de los otros portadores de armas, espero. Entonces, por eso que voy a hablar de esos temas con ustedes. Ups. Así ya me parece que sí. Así. Bueno, voy a seguir sin el próximo slide, pero no pasa nada, como dice mi hija de 2 años, no pasa nada. Violencia. Bueno, me pidieron de hablar sobre violencia y uso de la fuerza. Violencia. ¿Qué es violencia? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablo? ¿De qué voy a hablar durante esa cátedra? ¿Y de qué habla el CICR? Hablamos más que todo, bueno, esencialmente de la violencia colectiva. No hablamos de violencia personal, interpersonal, familiar. Entonces, la violencia colectiva se puede manifestar en 2 formas. Uno puede ser conflictos armados, el otro puede ser otras situaciones de violencia colectiva. Con violencia se puede decir organizada, aunque a veces no parece. De los conflictos armados hay principalmente, bueno, hay legalmente 2 formas. Hay conflictos armados internacionales, que son conflictos armados entre países, internacional, y hay conflictos armados no internacionales, que son todos los conflictos armados que no sean entre estados. Es muy fácil pensar que esos son guerras civiles, pero es mucho más
complejo que esto. Pero bueno, ese es el tema de otra cátedra, entonces no voy a entrar en demasiado detalle sobre esto. Pero esos conflictos armados no internacionales son clasificados por dos criterios. Uno es el criterio, gracias, del nivel de intensidad de hostilidades. El otro criterio es el criterio de la organización de las partes. Entonces, si tenemos una situación de violencia colectiva que llega a un cierto nivel mínimo de intensidad de hostilidades entre un Estado y un grupo o grupos armados con un cierto mínimo nivel de organización de estructura, o hasta un conflicto armado entre grupos, eso es un conflicto armado no internacional. Y después hay todas las otras situaciones de violencia colectiva que pueden incluir disturbios internos, puede incluir manifestaciones violentas, puede incluir actos de terrorismo que no son cometidos en el marco de un conflicto armado, porque en conflictos armados hay terrorismo también. Entonces, ¿cuáles son los marcos normativos para el uso de la fuerza? Bueno, primero, a veces cuando pensamos al uso de la fuerza, pensamos al uso de la fuerza por el Estado en términos de lo que llaman los juristas el jus ad bellum. Eso es cuando un Estado puede usar la fuerza contra un otro Estado. Eso es el marco normativo es basado en derecho internacional, principalmente la Carta de las Naciones Unidas de 1945, y también, por supuesto, hay derecho nacional que dice cuándo un país puede entrar en la guerra y no. Segundo, hay el marco normativo para el uso de la fuerza por combatientes en un conflicto armado. Eso es lo que llaman los juristas jus in bello. Y eso es basado principalmente en el derecho internacional humanitario, pero también, y con tiempo voy a hablar un poquito más de esto, también se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, pero solo cuando hay un conflicto entre esos dos cuerpos de derecho, en un conflicto armado es el derecho internacional humanitario que se aplique. Y también, aún en un conflicto armado no internacional, o internacional se aplica también el derecho nacional. Y finalmente, hay el uso de la fuerza en situaciones de violencia otras que conflictos armados. En esas condiciones, esas circunstancias, se aplica el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional. Hoy en esta cátedra voy a hablar solo de esa tercera parte. La segunda parte sería para otra cátedra, y la primera parte normalmente no es el papel del CEICER de hablar de esto, de cuando una guerra es legal o no. Nos enfocamos más que todo en el jus in bello y el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, entonces la normatividad internacional para el uso de la fuerza bajo el derecho internacional de derechos humanos es basado en dos derechos: el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Bueno, el derecho a la vida es en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también la Convención Americana. El derecho a la integridad personal es solo mencionado en el Convención Americano, pero yo creo que todos aceptan que hay un derecho humano en otras partes del mundo también que protege la integridad personal. Esos derechos no se pueden derogar ni suspender, ni en situaciones muy graves, ni en situaciones de emergencia que amenazan hasta la existencia misma del Estado como tal. Eso es claro en tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional. Bueno, ¿qué quiere decir el derecho a la vida? El derecho a la integridad personal. Más que todo es de no ser privado arbitrariamente a la vida, porque, bueno,
como otros derechos, no son derechos absolutos, hay límites. En una guerra, en ciertas condiciones, un combatiente puede tomar la vida de otra persona. Según el derecho internacional general, una ejecución después de un juicio equitable no viola a los derechos humanos como tal, per se. Entonces, ¿qué quiere decir ese derecho de no ser arbitrariamente privado de la vida o de la integridad personal en situaciones de uso de la fuerza frente a una situación de violencia colectiva? Pues la interpretación se hace más que todo en unos instrumentos de lo que llamamos soft law de las Naciones Unidas. Para los no juristas, el soft law son principios directores que explican el derecho, pero poco a poco se puede convertir en derecho. También es otro tema poco complicado que no voy a abordar ahora. Pero los instrumentos principales para este tema son los principios básicos sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer la ley, y también el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También puede haber normatividad nacional. En estados federales puede ser al nivel federal y estatal, también puede ser normatividad municipal, institucional, puede haber directivas de la policía, directivas de fuerzas militares que explican y que ponen límites o reglas sobre el uso de la fuerza. Hay varios tipos de normatividad también, hay leyes específicas, puede haber leyes de policía o de seguridad pública, también son pertinentes los códigos penales, las directivas que mencioné antes y manuales, porque no respetar un manual si uno es policía o militar, pues lleva ciertas consecuencias. Entonces también lo incluyo en el marco de normatividad, porque la normatividad va más allá que las leyes. Todos esos principios son explicados y aplicados en bastantes casos de jurisprudencia internacional, tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Europea. Yo creo que hay más fallos que estos de la Corte Europea, pero en caso que tengan el interés después de mirar, esos son los principales. Es interesante que la Corte Americana también menciona y mira la jurisprudencia de la Corte Europea y viceversa cuando se aplican esos principios. Entonces, ¿cuáles son estos principios fundamentales para el uso de la fuerza? Otra vez bajo el derecho internacional de derechos humanos. Bueno, son tres: la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. También hay unos principios un poco más específicos para el uso de armas de fuego, porque a veces es fácil de pensar uso de fuerza es un uso de arma de fuego, pero es mucho más que esto. Por supuesto, puede incluir uso de bastones hasta fuerza mínima. Pero los tres principios rectores se aplican a cualquier uso de la fuerza. Entonces, la legalidad. Primero, ¿quién puede usar la fuerza? Bueno, se habla siempre en esos instrumentos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Quiénes son esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Pues son todos los agentes de la ley que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. Insisto en funciones de policía, porque no está limitado a la policía. Puede incluir guardas penitenciarias, también, si permitido por la ley, puede incluir militares y otras personas, según el marco jurídico nacional. Bueno,
esas personas, ¿cuándo pueden usar la fuerza? Bueno, en general es cuando están tratando de cumplir un objetivo legal bajo la ley nacional que sirve a la comunidad y protege a las personas. Ese es el Código de Conducta, artículo 1. Más específicamente, la legítima defensa, cuando uno está protegiéndose o protegiendo a otras contra un ataque ilegal. Bueno, ese es el principio general porque cada país define la legítima defensa en formas un poco diferentes, pero esa es la definición general. También la fuerza usada en legítima defensa bajo normalmente cualquier código penal exige que la fuerza sea proporcional, pero hablamos de eso después. También puede ser cuando esos funcionarios están buscando a cumplir otro objetivo legal definido por la ley. Puede ser el mantenimiento de orden público o la seguridad pública, como el control de manifestaciones violentas, o también para arrestar una persona cuando hay un mandato de arresto, cuando están el trabajo de aplicar la ley. Bueno, eso es la legalidad. Segundo principio, la necesidad. Bueno, la fuerza, eso implica que la fuerza sea el último recurso para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego, y pueden utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Ese es el principio básico 4 del instrumento que mencioné antes. Entonces, realmente, último recurso. Esos son los principios generales que se aplican a cualquier uso de la fuerza, pero también hay unas reglas un poco más específicas para el uso de armas de fuego y a priori otras armas que son potencialmente letales. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, más o menos es el mismo principio, pero articulado de una forma un poco diferente, solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes para lograr dichos objetivos. Y una forma de asegurar esto es de dar una clara advertencia de la intención de usar un arma de fuego. Esa obligación no es absoluta, porque pueden haber circunstancias en las cuales no es pertinente, no es apropiado. Cuando, por ejemplo, el agente se pondría indebidamente en peligro, cuando se crearía un riesgo de muerte o de daños graves a otras personas, o si la advertencia resultaría evidentemente inadecuada o inútil. Pero esos son los casos extremos, esas son las excepciones. La regla es que antes de usar una arma de fuego, en la medida de lo posible, hay que dar una clara advertencia. Y a priori, esos son principios importantes también para cualquier uso de la fuerza. Están en los documentos como reglas para armas de fuego, pero no son limitados a esto, si uno realmente quiere respetar los principios de necesidad, el principio de necesidad particularmente. Bueno, antes en ese slide hablé de armas de fuego. Aquí voy a hablar del uso intencional de armas letales. Bueno, voy a hablar un poco más para explicar esto, pero los principios básicos
para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, exigen que solo se puede hacer uso intencional de armas letales cuando es estrictamente inevitable para proteger una vida. Entonces, realmente, el último recurso en las situaciones más graves y peligrosas. Pero bueno, hay unos problemas aquí con esto, problemas de definición, que es un arma letal. Normalmente un arma de fuego es un arma letal, pero otras armas también pueden ser letales. Y no hay definición de arma letal. En muchos documentos operativos se define como arma letal un arma que es propicia a llegar en la muerte de una persona. Pero bueno, tampoco ayuda mucho. También, ¿qué quiere decir proteger una vida? Eso cubre el riesgo de lesiones graves. Bueno, tampoco no es muy claro en esos instrumentos rectores. Y también, últimamente, hay un problema de traducción, que es muy curioso. Yo sé que no todos son juristas aquí en esa sala, pero no todos necesitan ser juristas para ver que hay una diferencia, para los que hablan inglés o francés, que hay una diferencia entre el inglés intentional lethal use of firearms y uso intencional de armas letales. Uso intencional o uso intencionalmente letal. Hay una gran diferencia. Bueno, y en francés, por los que hablan francés, es más parecido al inglés. Entonces, si uno toma la definición o la versión español, sería cualquier uso de arma de fuego, ¿cierto? Porque es un uso intencional, no es un uso accidental. Entonces, cualquier uso de arma de fuego debería cumplir con este criterio. Si uno mira la versión inglesa o la versión francesa, sería más bien uso intencionalmente letal. Lo que decimos en inglés shoot to kill, cuando uno dispara con intención de matar, que es el caso en varias situaciones de terrorismo o de liberación especialmente de terrorismo, de sospecho de bombas suicidas o de casos de secuestrados, de liberación de secuestrados. Todavía les voy a dejar suspendido este punto de interrogación, porque no hay respuestas claras. Bueno, eso es el principio de necesidad. La proporcionalidad. Bueno, la idea es que hay un equilibrio entre la situación de violencia, de peligro, el nivel de la fuerza usada. Los principios básicos dicen que hay que actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. Entonces, la idea es que no se debe usar un arma de fuego para impedir un robo pequeño. No sería proporcionado, aun si fuera el único medida que podría prevenir esa infracción, pero sería claramente desproporcionado. Entonces, que hay un equilibrio entre el objetivo, el daño potencial, no solo para el individuo, pero también los demás. Y eso, bueno, mencioné antes el derecho internacional humanitario, que se aplica en conflictos armados. Eso es una de las diferencias entre este cuerpo de derecho y el cuerpo de derecho que se usa en otras situaciones de violencia. En conflictos armados, la proporcionalidad se aplica solo cuando se contempla daños colaterales, daños a los demás. Pero en otras situaciones de violencia hay que mirar el daño para el individuo, el objetivo mismo. Entonces, factores para tomar en cuenta en ese cálculo de proporcionalidad puede ser la intensidad de la situación, la peligrosidad,
puede ser las condiciones del entorno, puede ser los medios a disposición del funcionario. Es realmente una combinación, un combinado de esos tres factores y otros también. Bueno, también como para los principios básicos, los principios fundamentales, los instrumentos de soft law dan unas líneas rectores más específicas para el uso de armas de fuego y otras armas potencialmente letales a fortiori. Y dicen que solo se puede hacer recurso a esas armas. Bueno, primero hay una prohibición general del uso de armas de fuego, pero hay excepciones. Esas excepciones son, primero, en caso de defensa propia o defensa a otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves. Entonces, defensa propia, pero en casos muy graves. Segundo, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida. O, terceramente, con el objetivo de detener a una persona que represente ese peligro o oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga. Bueno, también otra cosa que no está muy clara, ese peligro, ¿cuál peligro? Se habla de ese peligro inminente de muerte, se habla de ese peligro, una seria amenaza para la vida, no se hace mención de la inminencia. Bueno, otra vez, esas complicaciones con esos documentos que todavía dejan unas preguntas sobre la aplicación. Yo creo que, bueno, quizás en términos prácticos no hay tanta diferencia entre inminencia y gravedad. Bueno, puede ser algo muy grave pero que no es inminente, y puede ser algo que es inminente pero no muy grave, pero yo creo que la idea es que sea un poco una combinación de esos dos factores. Y los principios básicos también, bueno, siempre hacen recuerda al principio de necesidad, que el uso de las armas de fuego sea necesario, o sea, que no hay medidas menos extremas que se puede utilizar, que serían suficientes para lograr los objetivos. Entonces, en términos prácticos, la proporcionalidad, se habla de un uso graduado de la fuerza. El último recurso es fuerza potencialmente letal frente a una agresión potencialmente letal. Puede haber uso de fuerza, un control físico frente a un caso de resistencia activa. Pero realmente es toda una graduación de uso de la fuerza que puede empezar del más pasivo al más peligroso. Pero una situación es flujo, se puede deteriorar y también se puede ameliorar. Por eso que la flecha va en los dos sentidos. Si la amenaza reduce, pues por supuesto el funcionario tiene que reducir la fuerza que contempla usar. Bueno, se habla mucho en esos días de armas no letales. Se usa de más en más de taser, de instrumentos de electrochoque, de otras herramientas, otras armas, que a veces, según las policías, los militares, según la prensa, son no letales. Pues no son no letales, porque siempre pueden causar la muerte. Entonces, por eso que el 6R habla de armas menos letales, o en inglés hasta less than lethal, menos que letales. Son armas que, bueno, no hay definición, pero de hecho son armas que no son diseñadas para causar un daño permanente o grave. No impide que eso puede pasar, pero eso no es ni la intención ni el diseño de la arma.
Lo bueno es que, usado correctamente, pueden reducir el riesgo de muerte o de lesión inherentes si se emplean, bueno, como dije, si se emplean correctamente. Pero solo se reduce el riesgo. Bueno, incluyen bastones y porras. Bueno, yo creo que todas las policías del mundo tienen de estos. También puede ser dispositivos de impacto cinético como balas de goma, cañón de agua, etc. Puede ser agentes químicos de represión de disturbios, dispositivos de electrochoque como el taser y granadas cegadoras, el famoso flashbang. Una paréntesis sobre esto, agentes químicos de represión de disturbios. Otra vez, ahí la importancia de hacer la distinción entre un conflicto armado y una situación de violencia que no es conflicto armado, porque bajo la Convención de las Armas Químicas, estos no se pueden utilizar como arma de guerra, están prohibidos. Pero hay una excepción, bueno, no una excepción, pero esa misma convención permite el uso de esos agentes químicos para el mantenimiento de orden, pero solo siempre y cuando los tipos y cantidades de agentes químicos sean compatibles con esos fines. No sé si se recuerdan una situación que se presentó en Rusia hace unos años que hubo una toma por unos terroristas de un teatro en Moscú, creo, y hubo unos 200 y pico secuestrados, personas secuestradas en el teatro. Las fuerzas especiales rusos usaron unos agentes químicos para terminar este toma, para retomar el teatro. Ese agente químico resultó en la muerte de unos 130 personas. Entonces, ahí, bueno, se puede preguntar realmente si el tipo y la cantidad de ese agente químico estuvo compatible con los fines de mantenimiento de orden. Bueno, hablamos de necesidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Si un funcionario, ¿están despiertos? ¿Sí? Si un funcionario encargado de hacer la ley no cumple con estos principios rectores, ¿qué pasa? Bueno, si hay una persona que muere, pues hay una violación a su derecho de no ser arbitrariamente privado de su vida. Es una privación arbitraria de la vida. Y lo mismo para unas lesiones, para lesiones graves, porque hay un derecho a la integralidad de la persona. Entonces, ¿cómo prevenir estas violaciones? Bueno, primero se necesita unos marcos normativos claros. Eso es especificado en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y también los principios básicos en varios lugares. Y esos marcos normativos deben explicar, deben precisar quién puede usar la fuerza, cuándo, las facultades legales, los medios autorizados, tienen que requerir informes después del uso de especialmente armas de fuego. Deben tipificar los delitos y sanciones. O sea, cuando un agente, un funcionario encargado de hacer la ley no respecta a esos principios, pues en ciertas situaciones puede cometer un delito. Pero por eso que necesitamos un marco jurídico que dice cuál es el delito, cuándo se lo comete y cuáles son las sanciones. Hay que identificar las responsabilidades, las diferentes responsabilidades. Eso puede incluir responsabilidad ejecutiva, estrategia, operativa, responsabilidad de mando.
Y después, no es suficiente, por supuesto, tener un papel, un documento, una ley, un reglamento, pero hay que hacer la integración de esos marcos. Eso vía manuales y procedimientos que explican a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lo que tienen que hacer, porque a veces, bueno, las leyes, hasta por juristas, no son tan claras. Se necesita capacitación y adiestramiento continuo. Eso incluye capacitación general sobre los temas que estoy resumiendo, pero también, por supuesto, capacitación especializado sobre el uso de ciertas armas, cuándo y cómo usarlas, capacitación en el control de multitudes, etc. Bueno, hay medidas que se debe tomar antes de un operativo. Esas son las medidas continuas que debe tomar un Estado para prevenir violaciones. Pero también antes de operativos deben tomar ciertas medidas. Planificar los operativos para evitar el uso de la fuerza y minimizar cuando sea posible y minimizar cuando se tenga que usar, minimizar los daños y las lesiones. Se necesita órdenes de operaciones claras y conocidas. Equipamiento de manera adecuada. Entonces, una dotación diferenciada y apropiada de armas y municiones, incluso armas menos letales, pero también especialmente equipo de autoprotección. Eso particularmente es un problema cuando hay militares que son encargados de hacer cumplir la ley, porque normalmente no tienen municiones, sus únicos armas son su arma de alta velocidad. Normalmente no tienen equipo de autoprotección. Tampoco es siempre el caso que reciben capacitación o adiestramiento en esas situaciones. Normalmente un militar, la capacitación que tiene es de neutralizar un enemigo, que es muy diferente y que lo hagan, ojalá, bajo el derecho internacional humanitario, pero eso es muy diferente de esas funciones de hacer cumplir la ley en situaciones de violencia, otras que conflictos armados. Y también hay que coordinar, hay que asegurar que cuando es posible que va a haber, por ejemplo, asistencia médica. Eso es particularmente el caso en control de multitudes y manifestaciones. Pues durante un operativo, por supuesto, hay que respetar esos principios, esas reglas de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Hay que identificarse como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y, como mencioné antes, cuando posible hay que dar claras y oportunas advertencias antes de usar armas de fuego o otras armas potencialmente letales. Finalmente, es obvio, pero hay que facilitar y brindar asistencia médica a los heridos. Después del operativo, se necesita brindar asistencia médica, incluso psicológico, cuando sea necesario. Se debe preservar el escenario, porque después, si hay una investigación penal, pues se debe asegurar que los fiscales puedan indagar y tener una idea clara de lo que pasa. Eso es uno de eso salió en un caso que dictó un fallo del Corte Interamericano el año pasado sobre una situación en Venezuela, que criticó que dijo que Venezuela no cumplió con sus obligaciones, porque los policías en este caso simplemente se llevaron los muertos.
Hay que hacer informes cuando se hace uso de armas de fuego y investigaciones independientes cuando hay lesiones graves o cuando hay muertos. Se debería dar asesoría jurídica institucional a personas involucradas. Eso no es una obligación, pero es una medida, una buena medida. Y igualmente hacer ejercicios de lecciones aprendidas cuando apropiado para mirar lo que pasó y cómo se podría prevenir en el futuro esos tipos de incidentes. Cuando hay violaciones, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Bueno, el funcionario que usa la fuerza y que causó la muerte o una lesión grave puede ser responsable personalmente. Eso puede ser una responsabilidad disciplinaria, si es algo no tan grave, o puede ser una responsabilidad penal, por supuesto, según las circunstancias, según lo que pasó y según el elemento mental de la persona, si lo hizo intencionalmente o no. Puede haber responsabilidad de mando. Eso es un concepto muy conocido por militares en el derecho internacional humanitario, pero no es limitado a esto. Eso es cuando los superiores jerárquicos tenían conocimiento de un uso indebido de la fuerza, pero no hizo todo lo posible para evitarlo. Y finalmente hay la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que asegurar recursos efectivos a las víctimas y cuando hay violaciones, asegurar reparación e indemnización. Eso es tanto el Pacto Internacional de los Derechos Humanos como la Convención Americana. Eso puede incluir varias cosas. Uno, la satisfacción, como disculpas públicas o aceptación pública de responsabilidad. Puede ser la rehabilitación, incluso tratamiento médico, físico, psicológico. Puede incluir indemnización compensatoria y garantías de no repetición y medidas para garantizar la no repetición. Según las circunstancias, las reparaciones pueden incluir solo uno o todos estos elementos. Bueno, dije antes que probablemente no iba a sentirme obligado de mencionar a cierto punto los conflictos armados y el derecho internacional humanitario, porque eso es un poco el trabajo fundamental del Comité Internacional de la Cruz Roja. Voy a hablar un poco más de esto más tarde en el conversatorio. Pero que el CICR tiene un papel específico bajo los convenios de Ginebra de hacer la promoción, de trabajar en situaciones de conflicto armado y hacer la promoción de ese derecho. Al inicio dije que cuando hay conflictos armados se aplica el derecho internacional humanitario, pero también se puede aplicar ciertas reglas de los derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces hay esta interrelación entre esos dos cuerpos de derecho hasta en conflictos armados. Según la Corte Internacional de Justicia, hay ciertas situaciones hay ciertos derechos que pueden estar complementados exclusivamente en el derecho internacional humanitario. Hay otros que pueden estar contemplados exclusivamente en el derecho de los derechos humanos. Y después hay esta tercera categoría de derechos que pueden estar contemplados en ambas ramas de derecho internacional. Uno de estos es el derecho a la vida. Como mencioné antes, bueno, tenemos el derecho a la vida, pero se puede mirarlo de forma diferente en un conflicto armado y una situación que no lo sea. Para los que están interesados, hicimos
en 2013 una reunión de expertos a nivel global para mirar un poco esa interacción entre esos dos cuerpos de derecho. Y los que están interesados pueden leer y que leen desafortunadamente inglés, porque no está en español, que pueden leer en más profundidad ese documento. Entonces voy a mencionar algunas situaciones donde se presenta esta situación de interactuación. Primero, bueno, ¿cuál es en un conflicto armado? ¿Cuál es la aplicación, el ámbito de aplicación geográfico del derecho internacional humanitario? Que otra vez es el derecho de cuándo y cómo se puede utilizar la fuerza en un conflicto armado. Bueno, según el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia, si el DIH se aplica, o sea, sea un conflicto armado, se aplica en todo el territorio del Estado en conflicto. Pero, bueno, algunas provisiones de derecho internacional humanitario son ligadas a hostilidades y, por supuesto, el campo geográfico de aplicación debe ser limitado. Tomo un ejemplo. En Colombia, bueno, hay un conflicto armado, pero no se aplica en todo el territorio. En el centro de Bogotá no se aplica el derecho internacional humanitario normalmente, porque no es relacionado a las hostilidades que están en otras partes. Es un tema que parece sencillo, pero es muy complicado y es bastante controvertido, porque hay ciertos países que dicen que están en una guerra contra el terrorismo, una guerra contra ciertos grupos armados, es una guerra mundial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mundo es un campo de batalla, en el mundo entero ellos pueden aplicar el derecho internacional humanitario, o sea, usar la fuerza letal contra sus enemigos. Bueno, eso por supuesto es la posición de ciertos países, no es la posición del CICR. Nosotros estimamos que no hay un campo de batalla global, que el DIH se aplica, las reglas del DIH se aplican donde hay hostilidades. Hay otras reglas que pueden aplicarse en otras partes, por ejemplo, si hay un conflicto armado internacional entre dos estados y una persona está capturado lejos del campo de batalla, pues todavía está protegido por el derecho internacional humanitario sobre los prisioneros de guerra, aún se es capturado lejos del campo de batalla. Otro tema de mucha discusión y de mucha polémica es el contexto de un ataque contra un combatiente aislado. Otra vez tomo un ejemplo de Colombia, porque también se ha tratado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso Guerrero. Si hay un guerrillero un guerrillero que se encuentra en Bogotá, pues el Estado colombiano tiene derecho de usar fuerza letal contra él o no. Si fuera en un campo de batalla, normalmente sí. Es legal bajo el derecho internacional humanitario que un militar puede usar fuerza letal contra un miembro de una parte opuesta en el conflicto armado. Pero si esa persona se encuentra en un centro comercial en el centro de Bogotá, ¿se aplica el DIH o no en el conducto de hostilidades? Pues el CICR estima que no. El CICR estima que en esas situaciones está lejos del campo de batalla. El Estado tiene normalmente control de la situación y se debería aplicar
el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso es, como dije, era la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso Guerrero, también repetido por el mismo comité en 2003 en sus observaciones sobre el muro en Israel. Y hasta el mismo Corte Suprema de Israel en 2005 dijo que si un terrorista que toma parte directa en hostilidades puede ser arrestado, interrogado y juzgado, estas son las medidas que se deberá tomar. Entonces, los factores que se debería contemplar en este análisis, pues nosotros diríamos que uno, hay que mirar si la persona se encuentra cerca o lejos de la zona de conflicto, y segundo, el nivel de intensidad de violencia, el nivel de control sobre la situación. Bueno, esos son principios, esos análisis es una forma muy resumida del debate sobre ese tema, y hay muchas teorías diferentes de cómo se aplica la ley en esas circunstancias. La pregunta es, por ejemplo, ¿es el derecho internacional humanitario que se aplica, pero la forma que se aplica es tan parecido a los al derecho internacional humanitario que es lo mismo? El principio, por ejemplo, de precaución en ataque, de proporcionalidad para evitar daños colaterales, o hay un tipo de excepción en esa circunstancia donde el DIH no se aplica, los derechos humanos se aplican. Bueno, hay un gran debate. Solo por decir que, bueno, no les doy las respuestas concretas ahora, pero finalmente los principios rectores de ese tipo de operación deberían ser aplicación de principio de los principios de uso de la fuerza. Bueno, no sé qué pasó con mis animaciones, pero bueno, tercero, motines que mezclan civiles y combatientes. Eso puede presentarse en una situación en un país donde hay un conflicto armado. Uno se puede pensar, por ejemplo, en Yemen hace 3, 4 años, cuando era todavía la primavera árabe, pero todavía, bueno, al mismo tiempo había varios conflictos armados en Yemen. Entonces había manifestaciones violentas donde se mezclaban civiles y combatientes. ¿Cuál marco normativo se aplica? Se aplica el DIH, se aplica los derechos humanos, se aplica los dos al mismo tiempo. Pues lógicamente se aplica los dos al mismo tiempo. O sea, si hay un combatiente ahí que el Estado puede atacar en forma que respecta las reglas del DIH de proporcionalidad de precauciones, pues se lo puede hacer. Pero en esas circunstancias, otra vez, la aplicación de esos derechos, de ese derecho internacional humanitario, se parece tanto a los principios de uso de la fuerza en los derechos humanos, que es más o menos lo mismo. Asociación entre grupos armados, partes a un conflicto armado, y grupos de delincuencia organizada. Más o menos el mismo tipo de situación. Se debería aplicar los dos ramas de derecho al mismo tiempo, pues simultáneamente, de manera simultánea, pero contra objetivos diferentes. Se aplica el DIH contra el objetivo militar, se aplica los derechos humanos contra los que no son combatientes y no son participando directamente en las hostilidades. Fugas y motines de combatientes detenidos. O sea, tienes un conflicto armado, has capturado y detienes combatientes, pero hay un motín en la cárcel o un intento de fuga. ¿Cuál se aplica? ¿DIH o Derecho Internacional de Derechos Humanos? Pues en esta situación, bueno, dentro de la cárcel normalmente no hay un conflicto armado, pueden ser en un conflicto armado que esas personas son prisioneros de guerra, pero los principios rectores
de cómo se trata a esas personas son de derechos humanos. De todos modos, cuando se habla de prisioneros de guerra, o sea que hay un conflicto armado internacional, el tercer convenio de Ginebra dice que el uso de las armas contra los prisioneros de guerra, en particular contra quienes se evaden o intentan evadirse, solo será un recurso al que siempre procederán intimaciones adaptadas a las circunstancias, lo que deja entender que hay que usar la fuerza como último recurso, o sea, aplicar principios de derechos humanos, pero bajo el DIH. Para saber más, un poco de propaganda para las publicaciones del 6R, les dejo mirarlos con tiempo. Voy a dejar un folleto, un panfleto, el primero, que resume esos principios, tanto de DIH, de derechos humanos, y que ustedes pueden llevar con ustedes. Pero para saber más, les invito a mirar esos documentos que están todos en la web. Desafortunadamente no todos están en español. Bueno, les agradezco muchísimo para su atención y estoy dispuesto a cualquier pregunta, a cualquier comentario que quieran, que tengan. Y voy a estar aquí todo el día, entonces si quieren más tarde también estoy a sus órdenes. Muchas gracias.